Bueno, muchas gracias. Vamos a ver, mirad, lo primero que nosotros nos planteamos cuando empezamos a trabajar con inteligencias artificiales es que era como cuando en el 2013 empezamos a trabajar con sistemas y metodologías BIM. Es decir, esto nos está rompiendo todos los esquemas y tenemos que cambiar el chip. Entonces, cuando empezamos a trabajar con Revit, lo que entendíamos es que era como un AutoCAD que trabajaba en 3 dimensiones. Pero afortunadamente al año descubrimos que no era un AutoCAD que trabajaba en 3 dimensiones, sino era una nueva forma de trabajo, mucho más conectada y mucho más vinculada a un montón de cosas. Bueno, pues cuando estamos ahora mismo hablando de las inteligencias artificiales, no es simplemente una herramienta que me puede dar un resultado, es una herramienta que me cambia la forma de trabajo, me empieza a interconectar con muchas más cosas. Puedo hacer geometrías mucho más complejas que las que podía hacer simplemente con los sistemas tradicionales, pero de forma fácil, porque directamente me las va sugiriendo ante una serie de requerimientos que le voy haciendo. Además, me hace las distribuciones optimizadas, pero con muchas posibilidades en las que yo le puedo decir cuál es la jerarquía de criterio que quiero, si es el cumplimiento de edificabilidad o es el cumplimiento más perfecto con el MIS que me ha dado el cliente comercial, o si lo que voy a hacer es optimizar más la orientación de vistas hacia un lado o de control solar con el propio diseño. O sea, hay una serie de cosas que yo puedo estarle metiendo y que me va a generar unas geometrías y unas distribuciones. Pero lo que nos era más importante como herramienta es que continuamente me está chequeando los parámetros que yo he pedido que tiene que cumplir. Es decir, yo cuando estoy diseñando y estoy modificando con la herramienta las distintas posibilidades que ya me ha generado inicialmente, me está valorando si sigo cumpliendo cosas en huecos o en distribuciones o parámetros de distancias de evacuación, etcétera, que le he metido como normativa y no tengo que estar haciendo el diseño y volviendo a comprobar. Es decir, realmente es una forma de trabajo que me interrelaciona muchos parámetros, muchas disciplinas y que las estoy teniendo sobre la marcha para poderlas hacer. Al mismo tiempo, me permite, por supuesto, en plazos, como antes decía Ana, cortísimos, estar dando resultados en 3D, o en principio en distribución y luego enseguida poderlos pasar a 3D. Es decir, puedo estar jugando con imágenes que al ir mezclando distintas inteligencias artificiales, es decir, yo puedo trabajar con unidos para un tema de distribución y puedo estar luego trabajando, como ahora veremos, con otras que ya empieza a ver en el mercado para lo que son propuestas de renderización o propuestas de imágenes más o menos aleatorias. Incluso esto lo puedo hasta trabajar sobre imágenes previas, lo cual me abre un camino tremendo en la rehabilitación. Ahí veis cómo yo aplico inteligencias artificiales a una foto, le doy unos criterios de diseño que quiero que vaya en 2 colores, en 3 colores y que me priorice voladizos, otras cosas, y me va generando imágenes que sobre ellas luego yo puedo trabajar y puedo domesticar, convertirlas en materiales, etcétera, pero me va generando, bueno, pues inspiración, que es un poco lo que antes también estaba comentando Ana con el tema de la creatividad. En todas las fases de proyecto, desde el diseño hasta cuando yo estoy ya en fase de obra, puedo estar utilizando distintos formatos de inteligencia artificial que lo más importante es que los utilizo como herramienta de conexión entre lo que podría ser la realidad de lo que se está construyendo, lo que podría ser las desviaciones, qué genera eso económicamente, qué genera en cuanto a normativa, en cuanto a superficies finales de todo tipo, irlas llevando actualizadas. Es decir, la inteligencia artificial no es simplemente que meto unos datos y me da un resultado, sino que es una forma de trabajar. Es decir, igual que tengo una herramienta que cuando trabajo en BIM me está conectando y me está diciendo cuántos metros cuadrados estoy teniendo o cuántas otras cosas, bueno, pues aquí lo puedo interconectar con mucho más y además que me esté dando propuestas. Ese es un poco el tema. Esto me permite, pues obviamente, alcanzar los objetivos con más calidad y en más corto plazo. Por último, algo que nos gusta mucho a los arquitectos y es las posibilidades
entre comillas y en el buen sentido de la palabra, que a veces es peyorativo, de ser geniales, de dar el toque de genialidad de forma rápida. Es decir, yo un edificio que ya he distribuido y que tengo una forma rectangular, le puedo decir, oye, ¿y qué pasaría si para ganar un cierto movimiento, optimizar la ocupación en la parcela o ganarle vistas, lo hago con un eje de distribución curva de arco? ¿Y qué pasa si lo hago en plan sinusoidal? Bueno, pues vas teniendo distintas posibilidades que te redibuja en muy poco tiempo. Entonces, ¿qué haces? Que te da esa creatividad, esas posibilidades. Tú, para poder hacer esos gestos y ver cuál era el resultado, tendrías que estar empleando bastante tiempo. Esto es automático. Y un paso más muy importante es las formas que puedes llegar a generar. Puedes empezar a generar formas que sean más o menos arbitrarias, pero que luego la propia inteligencia artificial te sistematice, te organice, te matice y lo puedas convertir en sistemas prefabricados en 3 o 4 piezas nada más. Cosa que al principio pues eran gestos que hacías casi a trazo de mano alzada sobre la tablet, ¿no? Decir, oye, pues esto me gustaría así, que fuera de forma de barco y que además tuviera no sé qué y tal. La inteligencia artificial hoy en día te puede parametrizar y sistematizar eso para que lo convierta en 2 o 3 piezas. Y los detalles de que si hago más curvita hacia un lado o más curvita hacia otro porque consigo más fachada en los dormitorios o porque consigo más fachada al hacerlo convexo en los salones, pues también puedes jugar de forma muy fácil si la parcela te lo permite. Bien, lo más importante que a mí me gustaría transmitiros es que, a pesar de los titulares que a veces se colocan en las comunicaciones, las inteligencias artificiales yo creo que tenemos el reto de vivirlas no como algo que nos va a desplazar a los arquitectos, sino como algo que al incorporarlo a nuestra metodología de trabajo va a ser una pasada. Ese es el tema. Y perdonadme la expresión, es así. O sea, yo recuerdo cuando empecé a hacer los diseños de garabatos en la tablet y los pasaba a mi estudio, lo grababa, pum, y me les empezaba a dar forma, y yo decía, esto es una pasada, el poder hacer eso en 3D. Y me volvían a mandar un 3D y sobre él dibujaba y tal, cuando entonces antes tenías que hacerlo todo como a mano alzada. Pues la pasada ahora es subirse a la inteligencia artificial. Y no solo para el diseño, sino incluso para el desarrollo en industrialización de productos, como ahora os va a enseñar Carlos, en todas sus fases, hasta la de fabricación.